semana, en la parashá de Shelah, pues vamos a contar con el Raf en profundidad qué pasó con los espías y cuál fue su pecado para tener el castigo de vagar 40 años por el desierto. Pero lo más interesante de todo, que considero que es importante, es que en esta misma parashá se da la solución para no caer en esa situación tan difícil de tener miedo de hacer lo que Dios manda. Y es justo la misma del tzitzit. El tzitzit, que apunta tiene un color así azul que se llama tejelet, apunta primero al color del mar, que es algo que expande, luego al cielo y luego a lo que se llama en hebreo el Ben Sapir, ¿no? Y luego al empedrado de zafiro. Y de ahí al trono de gloria de Hashem. Parece ser que al llegar a ese estado de conciencia, sí hubiésemos sido capaces de hacer lo que pedía Dios.